Terminado el receso, se procede seguidamente a la conformación de la sala de decisión con la presencia de los doctores Fabio Iván Afanador y Luis Ernesto Arciniegas y el suscrito ponente Félix Alberto Rodríguez Riveros. En esta audiencia prevista en el artículo 182 del CEPACA, debemos entonces, en primer lugar, escuchar las alegaciones de las partes y posteriormente o seguidamente, porque no vamos a hacer receso para la decisión, dado que hay acuerdo total en el sentido del fallo de parte de los magistrados integrantes de la sala. Se advierte a los señores apoderados que van a disponer de máximo 20 minutos para su intervención y que estas intervenciones deben ser muy precisas y referidas específicamente al tema determinado como objeto del litigio. Señor apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra entonces para que de manera verbal nos dé a conocer los alegatos en favor de su parte o de la parte por usted representada. Gracias, honorable magistrado. Presento mi saludo para los demás integrantes que le hacen sala y presento alegatos en la siguiente forma. En forma respetuosa solicito a esta sala reconocer tanto las pretensiones de la demanda como las de condenas allí solicitadas, por cuanto la demandante Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero le asiste el derecho y se le debe reconocer la reliquidación de su pensión, en la cual se incluyan todos los factores salariales, por cuanto la entidad solo liquidó la pensión de jubilación con base únicamente en la asignación básica, reconocimiento que debe realizarse a partir del 12 de enero del 2004, fecha en que cumplió el estatus pensional. Sin embargo, se aclara también que se pasó otra solicitud de reliquidación cuando ella cumplió, es decir, cuando ya tuvo su retiro, digámoslo, forzoso, en el año 2012, entonces hubo otra reliquidación que se solicitó y tampoco se incluyeron los factores salariales. Por tal motivo, entonces debe reconocérsele desde el 2004 con los factores salariales de su último año de servicio antes de adquirir el estatus pensional, y otra reliquidación que se hará a partir de enero del 2012, que fue cuando se produjo su retiro, incluyendo los últimos factores devengados de su relación laboral en el último año. De la misma forma, se debe reconocer por cuanto se presentó petición de reliquidación desde el 29 de febrero del 2008 y la resolución de pensión data de 2004. De otra parte, siempre se efectuarán descuentos o aportes a la seguridad social por cada uno de los factores salariales, lo cual se encuentra acreditado en cada una de las certificaciones de factores salariales anexadas, donde allí están indicando claramente que sí hubo efectivamente descuentos para la seguridad social de cada uno de esos aportes salariales. Y de no haberse efectuado, es una omisión de la propia entidad demandada, pues esta es la que hace los descuentos salariales a través de las Secretarías de Educación. Entonces, si no lo hizo, pues es una omisión de la propia entidad demandada a través de su Secretaría de Educación, y entonces por esto no tiene que ser perjudicada o sancionada la demandante. La actual jurisprudencia ha establecido que de no haberse efectuado los descuentos, se efectuará la liquidación, es decir, reconociendo ya la liquidación, se efectuará esta liquidación y se descontarán esos aportes que no fueron descontados en su oportunidad. Con esto, pues reitero mi petición inicial en el sentido de que se le reconozcan todas las pretensiones de la demanda y las condenas allí solicitadas a mi representada Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero. Muchas gracias. Señora apoderada de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado, honorables magistrados que acompañan esta sala. Procedo a presentar mis alegatos de conclusión en la siguiente forma. Teniendo en cuenta el artículo 3 del decreto 3752 de 2003 en relación con el ingreso base de cotización y liquidación de prestaciones sociales, en el cual se indica que las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la ley 812 de 2003 a cuyo pago se encuentra obligado el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no podrán ser diferentes de la base de cotización sobre la cual se realizan
sobre la cual se realizan aportes al docente. Se indica sobre el particular que el presupuesto de la norma se refiere a las prestaciones sobre las cuales el derecho le da derecho a exigirla se consolide luego de la entrada en vigencia de la Ley 812/2003, pero igualmente cabe señalar que este requisito ya estaba contemplado desde la entrada en vigencia de la Ley 33 del 85, según el cual solo quedan exceptuados de este presupuesto los docentes que a la entrada en vigencia de la Ley 33 del 85 contaran con 15 años de servicio. Señala que además debe tenerse en cuenta como base de cotización los factores consagrados en el artículo 8º y 9º del decreto 688 de 2002, es decir, los sobresueldos de los supervisores de educación, directores de núcleo de desarrollo educativo, rectores, vicerrectores, coordinadores, directores de establecimientos educativos rurales y docentes de preescolar vinculados antes del 23 de febrero del 84, disposición que viene siendo ratificada por los decretos anuales de salario para docentes. Por lo anterior, se concluye que la Ley 812/2003 y sus decretos reglamentarios modificaron el concepto de aportes para el personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el sentido de incluir como base de cotización para pensiones, además de la asignación básica, las horas extras y el sobresueldo. En aplicación a lo anterior, todas las pensiones causadas con posterioridad a la vigencia del decreto 3752 de 2003 se liquidan únicamente con la asignación básica y en caso de que el docente haya vengado sobresueldo y horas extras y certifique la realización de aportes por dicho concepto, también serán incluidos como base de la liquidación de su pensión. De igual manera, y dando mayor soporte a las normas citadas anteriormente, el acto legislativo 1 de 2005, por el medio del cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política, dispone, abro comillas, para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiera efectuado las cotizaciones, cierro comillas. Esta norma de rango constitucional ordena que solo se puede tener como ingreso base de la liquidación de pensiones los factores sobre los cuales se hubieran realizado las respectivas cotizaciones, por lo cual confirma lo dispuesto por los decretos 3752 y 2341 de 2003, dando de esta manera un mayor sustento normativo y las razones por las cuales el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio solo toma como factor salarial para la liquidación de las pensiones la asignación básica y el sueldo y sobresueldo en caso de vengarlos y realizar los aportes por este concepto. Por lo anteriormente manifestado, solicito a los honorables magistrados se sirvan de negar las pretensiones de la demandante, tal como quedó expuesto anteriormente. Escuchadas las alegaciones de las partes, procede la sala a dictar la sentencia mediante la cual se decide el litigio que a su conocimiento se sometió en este proceso. Para lo cual se señala que para el demandante la pensión de jubilación de la señora Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero debe liquidarse con base o teniendo como base todos los factores salariales por ella devengados en el último año de servicios, tomando en cuenta para ello lo previsto en la Ley Cuarta de 1966, en el decreto reglamentario de la misma, el 1743 de 1966, en el decreto 1045 de 1978, esto en atención a que el único factor salarial que sirvió de base para la liquidación de su pensión de jubilación fue la asignación básica. Como lo ratifica en esta audiencia la señora apoderada del Ministerio de Educación Nacional, a juicio de la Nación Ministerio de Educación Nacional, la pensión de jubilación de los docentes, la pensión ordinaria de jubilación de los docentes, debe liquidarse teniendo en cuenta para el efecto únicamente los factores salariales que hayan
sido tomados como base para hacer los aportes a la seguridad social. Y específicamente los acabó de referir la señora apoderada. La asignación básica y el sobresueldo serían los únicos factores que deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión de jubilación. En estos términos, el problema jurídico entonces se contrae a determinar si la señora Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero tiene o no derecho a que se liquide su pensión de jubilación en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de prestación de servicios, o como lo ha venido sosteniendo la Nación, Ministerio de Educación Nacional, a través de sus apoderados, teniendo en cuenta única y exclusivamente la asignación básica y el sobresueldo que haya devengado la docente en el último año. La sala es de la tesis de que las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad, con fundamento en las siguientes razones. En primer lugar, el régimen jurídico de la pensión de jubilación derecho u ordinaria de los docentes oficiales está previsto en las normas que a continuación vamos a señalar. De una parte, la Ley Sexta de 1945, en su artículo 17, literal B, consagraba que los empleados u obreros del orden nacional tenían derecho a una pensión de jubilación cuando hubieran llegado o llegaren a cumplir 50 años de edad después de haber trabajado 20 años continuos o discontinuos. El literal en mención señalaba o disponía pensión vitalicia de jubilación cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a 50 años de edad después de 20 años de servicio, continuo o discontinuo, tendrá derecho a una pensión de jubilación, que para aquella época no era equivalente al 75%, sino apenas al 50%. Pero posteriormente el artículo 27 del decreto 3135 de 1968 incrementó la edad pensional para los varones, disponiendo que los varones tendrían derecho a pensión de jubilación al cumplir 55 años, en tanto que las mujeres continuaban teniendo derecho al cumplir 50 años de edad. Y aquí ya se determinó que la pensión sería equivalente al 75% del promedio de salarios devengados durante el último año de servicio. Cabe precisar entonces que el monto del 75% ya había sido incorporado mediante la Ley Cuarta de 1966, artículo 4, norma esta que dispuso que el empleado público o trabajador oficial que sirva 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual de vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio. Posterior a esta norma se expidió el decreto 2277 de 1979, pero esta norma, si bien es cierto, unificó el régimen profesional de los docentes, no determinó nada importante en relación con la pensión. Sin embargo, esa determinación de los docentes, de los docentes oficiales, es importante tenerla en cuenta porque para ir constituyendo el concepto general de lo que es la docencia o el servicio docente oficial, va a ser de gran utilidad posteriormente para la aplicación de las normas prestacionales específicas. Así, el artículo primero de este decreto 2277 definió el régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñen la profesión docente.
Y el artículo 3º definió quiénes son educadores oficiales, diciendo lo siguiente: educadores, artículo 3º, educadores oficiales, los educadores que presten sus servicios a entidades oficiales del orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal, son empleados oficiales del régimen especial, que una vez posesionados quedan vinculados a la administración por las normas previstas en este decreto. Hacemos referencia a continuación a la Ley 33 de 1985, norma esta que sí tiene o hizo precisiones en torno a las pensiones de los servidores públicos. Esta ley, aplicable a los trabajadores del sector oficial, en su artículo 1 consagra como regla general que tendrán derecho al reconocimiento de la pensión, que tendrán derecho al reconocimiento y pago mensual de una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año. Dice la norma: el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años, continuos o discontinuos, y llegue a la edad de 55 años, tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Es por eso que persiste seguramente la caja en aplicar esta norma al caso específico de la pensión de la señora Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero. Esta ley se vino aplicando a todos los servidores oficiales, o sea, a los empleados del Estado, sean oficiales o públicos. Sin embargo, hay que mirar que hubo alguna evolución posteriormente en relación con los docentes, y es que los docentes que venían siendo docentes del orden territorial en virtud de la ley 903 del año 1903, de la ley 39 de 1903, perdón. Esta ley, que fue orgánica de la educación, dispuso que los educadores del nivel de primaria estarían a cargo de las entidades territoriales y los de secundaria de la nación. Sin embargo, esto en algún momento histórico, por allá en los años 65, varió y los departamentos empezaron a asumir también el costo de la educación secundaria, de tal suerte que básicamente para el año 1975 la educación primaria y secundaria oficial estaba a cargo básicamente de los departamentos, sin desconocer que para entonces algunos entes de educación secundaria correspondían o eran de carácter nacional. Por esa razón, y porque además había muchos problemas para el pago de los salarios y prestaciones a los docentes, el gobierno nacional expidió la ley 43 de 1975 y dispuso que la educación primaria y secundaria oficial a partir de entonces estaría a cargo de la nación. Esto determinaba lógicamente unos cambios en las cuestiones prestacionales, porque en Colombia hay, o para la época había, distintos regímenes prestacionales, unos para los entes o para los servidores de los entes territoriales, y otras normas regulaban lo relacionado con las prestaciones de los empleados oficiales del orden nacional. Por eso, y ante el cambio de legislación y al asumir la nación el pago de la educación primaria y secundaria oficial, tuvo que expedir el Congreso de la República la Ley 91 de 1989, con la cual se determinó de manera clara cuál es el régimen
prestacional aplicable a los docentes. Esta norma en su artículo 15 dispuso que los docentes, artículo 15 numeral 1, los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 para efectos de las prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Y en otro, aparte de la norma, pues dispuso lo relacionado con los docentes, con las prestaciones de los docentes nacionales. De conformidad con lo dispuesto en esta norma que acabamos de citar, las pensiones ordinarias de los docentes nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, como es el caso de la demandante en este proceso, se rigen por lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, como quiera que el numeral primero del artículo 15 de la Ley 91 del 89 había dispuesto o dispuso que los nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre del 89 para efectos de las prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Esa norma vigente para entonces era la Ley 33 de 1985. Sabemos que hay, posterior a la Ley 33 de 1985, una modificación sustancial de fondo en relación con el tema prestacional, es decir, que se expidió la Ley 100 de 1993 que creó el sistema integral de seguridad social en salud y pensiones. Pero esta Ley 100, en su artículo 279, dispuso lo siguiente, abro comillas, artículo 279, excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el decreto 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. Y en el inciso segundo de esta norma dispuso: asimismo, se exceptúan a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales a favor de educadores que se retiren del servicio de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. O sea, que la norma de la Ley 100 que estableció el Sistema General de Seguridad aplicable a todos los colombianos se exceptúa, o sea, no se aplica a los que señalamos en el artículo leído, entre ellos a los docentes. Por eso, posteriormente, la Ley 812 de 2003, en su artículo 81, dispuso que los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales en materia de prestaciones sociales se regirían por las normas vigentes antes de la promulgación de esta ley, es decir, de la 812 de 2003, lo que aconteció el 27 de junio de 2003. Concluimos entonces que las normas que rigen la pensión de los docentes vinculados antes de la expedición de la Ley 812 será el establecido en las normas anteriores, que como ya vimos, de acuerdo al artículo 15, numeral primero de la Ley 91 de 1989, son las normas vigentes para la época de expedición de esta ley en el año 89, lo que quiere decir entonces que es la Ley 33 de 1985 la norma aplicable a la pensión de los docentes vinculados antes de la misma al servicio oficial. El artículo 81 de la Ley 812 determinó lo siguiente: régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecidos en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2013, que la modifican, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez, que será de 57 años para hombres y mujeres. El acto legislativo 1 de 2005 al que hizo referencia la señora apoderada de la entidad demandada es posterior al momento de la adquisición del estatus, pero sin embargo, y por esa razón no se aplicaría al caso concreto, pero sin embargo señalemos que este acto legislativo lo que hizo fue recoger lo previsto en la ley 812 en el artículo 81, señalando que los docentes que se hubiesen vinculado antes de la promulgación de la ley 812 de 2003 se regirían en materia de prestacional por las normas vigentes anteriormente. Luego, los docentes no fueron tocados en esas condiciones. Los docentes anteriores o vinculados antes de la ley 812 de 2003 no fueron afectados por esta norma, solamente los vinculados a partir de ese año. Pero a todas luces, en este caso es evidente que la demandante se vinculó antes del 2003 al servicio educativo oficial. En cuanto, o mejor, precisemos, estas son entonces las normas aplicables en términos generales en materia de pensiones de los docentes vinculados a la educación antes del 27 de junio de 2003, fecha de expedición de la ley 812 de 2003. En relación con los factores a tener en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación, tenemos, haciendo memoria de lo ya señalado, que inicialmente se habló en la ley sexta de 1945 que la pensión sería equivalente al 50% de los salarios devengados, pero posteriormente la ley cuarta del 66 modificó esa situación y entonces incrementó al 75% ese promedio salarial, que sería el monto de la pensión. Sin embargo, la ley 33 del 85, que de acuerdo a lo que se acabó de exponer, es la norma aplicable a los docentes vinculados, a los docentes oficiales vinculados antes del 27 de junio de 2003, dispuso que la pensión sería equivalente al 75% de lo devengado, de los salarios que sirvieron de base para los aportes a la seguridad social. Si nos atuviéramos a esta disposición, estaría la sala disponiendo que la liquidación efectuada por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de la pensión de la señora Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero estaría bien liquidada. Sin embargo, esta situación ha variado y tenemos para ello que, en primer lugar, revisar lo dispuesto por el artículo 3 de la ley 33 del 85, que fue modificado por el artículo 1 de la ley 62 del mismo año. Esta última norma dispuso la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estaría constituida por los siguientes factores cuando se trate de empleados del orden nacional: 1. Asignación básica. 2. Gastos de representación.
3, prima de antigüedad. 4, prima técnica. 5, prima ascensional y de capacitación. Además de dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. Esto nos lleva a concluir que la ley 33 bien pronto fue modificada por la ley 62 y ya no es solo la asignación básica conforme a esta norma la que debe tenerse en cuenta para efectos de determinar el monto de la pensión, sino que se tendrán en cuenta estos factores que acabamos de señalar, además de la asignación básica: los gastos de representación, las primas de antigüedad, ascensional y capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna. Y dice la norma: en todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. Aquí volvería a tener razón el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, porque si los aportes se los liquidaron únicamente teniendo en cuenta la asignación básica, eso sería lo que tendría que tenerse en cuenta. Sin embargo, es necesario traer a colación el precedente jurisprudencial expuesto en la sentencia de unificación de fecha 4 de agosto de 2010, proferido por la sección segunda del Consejo de Estado, magistrado ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, que frente a la inclusión de dichos factores salariales para determinar el ingreso base de liquidación sostuvo, abro comillas: la sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación, arriba a la conclusión que la ley 33 del 86 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de servicio. Así, continúa, si bien es cierto que la norma aplicable al presente caso es la ley 33 modificada por la 62 de 1985 y no el artículo 45 del decreto 1045 de 1978, también lo es que ambas disposiciones tienen como finalidad establecer la forma como debe liquidarse la pensión de jubilación, por lo cual, teniendo en cuenta los principios, derechos y deberes consagrados por la Constitución Política en materia laboral, es válido otorgar a ambos preceptos normativos alcances similares en lo que respecta al ingreso base de liquidación pensional. Y concluye el Consejo de Estado en esta ocasión. De ahí que interpretar la ley 33 de 1985, modificada por la ley 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquella enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la regresividad de los derechos sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de pensiones. Esto se señaló, como ya se indicó, en sentencia de fecha 4 de agosto de 2000, proferida dentro del radicado número 10.112-09, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila. Acatando entonces la tesis expuesta por el Consejo de Estado, que en nuestro caso es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, teniendo en cuenta que es una sentencia de unificación, resulta claro afirmar que para efectos de determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de los docentes, la pensión ordinaria se aclara, se deberán tener en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el último año de prestación de servicios y no solo aquellos que se encuentran enunciados en el artículo primero de la ley 62 de 1985, sobre los cuales se efectuaron los aportes para pensión. Veamos ahora los presupuestos fácticos, es decir, las pruebas que se allegaron al proceso que nos demuestran. Tenemos en primer lugar que a folio 16 obra la resolución número 1286
del 12 de noviembre de 2004, expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante la cual se reconoce pensión a la docente Gloria Lucía Cárdenas Guerrero, pensión de jubilación, o mejor, resolución que reconoce la pensión y de la cual se puede extraer los siguientes datos importantes para esta decisión. En primer lugar, con esta resolución se tiene establecido que la docente Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero nació el 11 de enero de 1949, por lo que a la fecha de solicitud del derecho pensional reclamado, es decir, el 27 de febrero de 2004, contaba con 55 años de edad, es decir, que en esa fecha cumplía el estatus de pensionada, es decir, tenía el derecho a que se le reconociera la pensión. El tiempo de servicio, igual de la resolución 1286 de 2004, se deduce que se encuentra acreditado que la demandante laboró durante 33 años, 10 meses y 26 días, periodo comprendido entre el 16 de febrero de 1970, es decir, antes del 27 de junio de 2003, y el 11 de enero de 2004, fecha en que adquirió el estatus. Igualmente se comprueba que adquirió el estatus el 11 de enero de 2004, fecha en la cual se encontraba afiliada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y de aquí podemos también deducir que el año base de liquidación es el comprendido entre el 12 de enero de 2003 al 11 de enero de 2004. Los factores salariales que sirvieron de base para la liquidación de la pensión, lo dice la resolución 1286, única y exclusivamente la asignación básica. De otra parte, a folio 18 obra la resolución 0765 de 3 de junio de 2008, igualmente expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá en representación del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, en la cual se dispone no revisar la resolución 1286 de 12 de noviembre. Es importante señalar que la decisión de no revisar esta pensión, según lo solicitado por la demandante, se dio con fundamento en que el decreto 3752 de 2003, en su artículo tercero, disponía que la pensión se debía liquidar teniendo en cuenta para tal efecto los factores salariales tenidos para conformar el salario básico para hacer los aportes. Pero aquí hay que señalar que, lo dejamos apenas expuesto, que este decreto no es susceptible de aplicarse por cuanto fue derogado por el artículo 160 de la ley 1151 de 2007. Y de otra parte, tenemos entonces que a folio 22 reposa la resolución 00499 de 24 de enero de 2013, expedida por la Secretaría de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en virtud de la cual se reconoce y ordena pagar a la docente Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero la reliquidación de su pensión de jubilación, en esta ocasión por retiro del servicio. Esta resolución por eso dispone que la reliquidación rige a partir del 1 de agosto de 2012, porque esa fue la fecha de aceptación de la renuncia.
Igualmente, hay que resaltar aquí que la reliquidación se hace teniendo en cuenta única y exclusivamente la asignación básica para hacer aportes a la seguridad social en pensiones, es decir, la asignación básica. A folio 40 del expediente obra la resolución número 1288 expedida el 12 de noviembre de 2012 hay un error, corregimos ese error. Obra la resolución número 3397 de fecha 10 de julio de 2012 que acepta la renuncia a partir del 1 de agosto de 2012. En general, se tiene que probado también con esta resolución que el tiempo de servicio total laborado por la demandante hasta la fecha de su renuncia es de 42 años, 5 meses y 15 días. Y aquí, para efectos de la reliquidación, también se deduce que el año base de reliquidación es el comprendido entre el 1 de agosto de 2011 y el 30 de julio de 2012, por haber sido aceptada la renuncia a partir del día 1 de agosto de 2012. Ahora vamos a ver, teniendo en cuenta las normas indicadas y las pruebas que obran en el expediente, vamos a ver el caso concreto. Y aquí diremos que tomando en consideración el problema jurídico planteado, el recuento normativo y la jurisprudencia expuesta y los presupuestos fácticos atrás descritos, se puede colegir en principio dos aspectos. De un lado, que a la demandante no le es aplicable el régimen de transición que estableció la Ley 33 de 1985, por cuanto a la entrada de su vigencia el 13 de febrero del 85, la docente había laborado por 14 años, 11 meses y 27 días, teniendo en cuenta que ingresó a laborar al servicio educativo el 16 de febrero de 1970. Hacemos esta aclaración, o hace la sala esta aclaración, porque si hubiese tenido 15 años para la fecha de promulgación de la ley, es decir, el 13 de febrero de 1985, habría tenido derecho a pensionarse a partir de haber cumplido los 50 años de edad. Pero eso no se dio. Por ello, a la demandante debe aplicársele, a efectos del reconocimiento de su pensión, las reglas que para tal efecto se encuentran establecidas en la Ley 33 de 1985, conforme al cual se obtiene la pensión a cumplir 55 años y 20 de servicio. De otro lado, y como consecuencia de lo anterior, a la demandante debe liquidársele su pensión de jubilación con base en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de prestación de servicios. Esto conforme a la Ley 33 de 1985, pero teniendo en cuenta la interpretación jurisprudencial hecha por el Consejo de Estado en la sentencia de 4 de agosto de 2010 que se dejó mencionada, pues esta pensión se liquidará teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados. Por lo anterior, se declarará la nulidad parcial de las resoluciones 1286 de 12 de noviembre de 2004 y 498 del 24 de enero de 2013, mediante las cuales respectivamente la entidad demandada reconoció a la demandante su pensión de jubilación y reliquidó su pensión de jubilación, así como la nulidad de la resolución número 765 de 3
de junio de 2008, que negó la revisión de la pensión de jubilación de la demandante. Esto por cuanto estas normas violan las leyes indicadas en el marco normativo, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad demandada, en primer término, reconocer y ordenar pagar a la pensión de jubilación ordinaria a la señora Gloria Lucía Cárdenas Valero de Guerrero, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios anterior al momento en que adquirió el estatus de pensionada, esto es, el comprendido entre el 11 de enero de 2003 y el 11 de enero de 2004, teniendo en cuenta para ello los siguientes factores salariales, los cuales se encuentran debidamente certificados a folios 24 y 26. Asignación básica mensual, prima de alimentación, prima de grado, quinquenio del 25%, sobresueldo del 20%, prestaciones estas que fueron pagadas permanentemente y de manera mensual. Y además una 12ª parte de la prima de vacaciones y una 12ª parte de la prima de Navidad, dado que estas fueron pagadas una vez al año únicamente. En segundo lugar, por razón del retiro del servicio, se ordenará reliquidar la pensión de jubilación de la señora Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios comprendido entre el 1 de agosto de 2011 y el 30 de julio de 2012, teniendo en cuenta los siguientes factores salariales, los cuales se encuentran debidamente certificados a folios 26 a 29 del expediente. Asignación básica mensual, prima de alimentación, prima de grado, quinquenio del 25% y la 12ª parte de la prima de vacaciones y 12ª parte de la prima de Navidad. Como quiera que la señora Gloria Lucía Cárdenas Valero solicitó el reconocimiento de la reliquidación de la pensión ordinaria de jubilación por retiro del servicio en escrito fechado el 17 de agosto de 2012, el término de prescripción de la diferencia entre las mesadas de la pensión de jubilación inicialmente reconocida y el valor de las mesadas reconocidas de conformidad al ordenado en esta providencia se pagarán a partir del 17 de agosto de 2009, puesto que las anteriores a esa fecha se encuentran prescritas de conformidad con lo previsto por el artículo 41 del decreto 3135 de 1968 y 102 del decreto 1848 de 1969. Estas normas prescriben que las prestaciones sociales de los empleados públicos prescriben de manera trienal. Otras determinaciones: descuento de aportes, en primer lugar. Con el ánimo de preservar el principio de solidaridad que rige el sistema de seguridad social, la entidad accionada deberá descontar los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena por todo el tiempo que dejaron de practicarse debidamente actualizados, siempre y cuando sobre este no se haya efectuado la deducción legal. Asimismo, deberá efectuarse sobre las diferencias que se ordena reconocer y pagar a favor de la demandante, efectuar los descuentos de ley destinados al sistema de seguridad social en salud. Otro aspecto es el de la actualización de las sumas. Las diferencias pensionales reconocidas tendrán los reajustes de ley. Asimismo, el monto de la condena que resulte se ajustará tomando como base el índice de precio al consumidor de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del CEPACA, acudiendo para ello a la siguiente fórmula: R igual R por H por índice final sobre índice inicial. Agencias en derecho. Atendiendo lo contemplado en el artículo 188 del CEPACA y 392 del Código de Procedimiento Civil,
La sala impone condenar en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, extremo procesal vencido en este proceso, condena que se liquidará por la Secretaría de la Corporación y seguirá el trámite contemplado en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, bien, tomando en consideración el artículo en comento, debe la sala fijar las agencias en derecho que se hayan causado dentro del litigio que se decide, por lo que resulta imperante acudir al acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, acto administrativo que en su numeral 3.1.2 fija como tarifa para los procesos ordinarios de primera instancia con cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo hasta un 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En este sentido, estima pertinente la sala fijar como agencias en derecho la suma de 786.516 pesos con 82 centavos que corresponden al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda, que es de 39.325.841. Finalmente, teniendo en cuenta que la entidad demandada incumplió con la carga procesal que le impone el parágrafo primero del artículo 175 del CEPACA, que prevé durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandada o el particular que ejerza funciones administrativas demandado deberá, es una obligación, allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso que se encuentra en su poder. En aplicación del inciso tercero del parágrafo primero del artículo 171 del CEPACA, se oficiará entonces a la Procuraduría General de la Nación para que, de considerarlo pertinente, inicie investigación disciplinaria contra el empleado obligado a cumplir este deber. Con fundamento en lo expuesto, la sala toma la siguiente decisión. En mérito de lo expuesto, la sala de decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declárase la nulidad parcial de la resolución número 1286 del 12 de noviembre de 2004, mediante la cual la Secretaría de Educación de Boyacá, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, reconoció a la docente Gloria Lucía Cárdenas Valero su pensión de jubilación, y de la resolución 498 de 24 de enero de 2013, mediante la cual la Secretaría de Educación de Boyacá, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reliquidó la pensión de jubilación de la demandante de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, solamente en lo relacionado con la cuantía de la mesada reconocida. Segundo, declárese probada parcialmente la excepción de prescripción de las diferencias pensionales que se causaron con anterioridad al 17 de agosto de 2009. Tercero, declárase la nulidad de la resolución número 0765 de 3 de junio de 2008, expedida por la Secretaría de Educación de Boyacá, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual no se revisa la resolución 1286 de 12 de noviembre de 2006. Cuarto, ordénase al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y ordenar pagar la pensión de jubilación ordinaria de la señora Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior al momento en que adquirió el estatus de pensionada. Esto es, el comprendido entre el 11 de enero de 2003 y el 11 de enero de 2004, teniendo en cuenta para ello los siguientes factores salariales: asignación básica mensual, prima de alimentación, prima de grado, quinquenio del 25%, sobresueldo del 20%, una doceava parte de la prima de vacaciones y una doceava parte de la prima de Navidad. Esta reliquidación se hace a partir de la fecha indicada en la resolución que dispuso esa reliquidación.
Quinto, ordénase al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reliquidar por razón de retiro del servicio la pensión de jubilación de la señora Gloria Lucía Cárdenas de Guerrero en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, comprendido entre el 1 de agosto de 2011 y el 30 de julio de 2012, teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: asignación básica mensual, prima de alimentación, prima de grado, quinquenio del 25%, prima de vacaciones 1/12 parte y prima de Navidad 1/12 parte. No se modifica de esta resolución o de la resolución que reliquidó la fecha a partir de la cual se reconoció dicha reliquidación. Es decir, que regirá a partir del 1 de agosto de 2012. Sexto, las sumas que resulten a favor de la parte demandante se ajustarán tomando como base el índice de precio al consumidor de conformidad con lo reglado por el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecución de esta providencia, atendiendo lo previsto en el artículo 192 del CEPAC. Séptimo, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, deberá descontar de las anteriores sumas los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena, siempre y cuando sobre estos no se haya efectuado la deducción legal. Asimismo, sobre las diferencias que se ordena reconocer y pagar a favor de la demandante, se deberán efectuar los descuentos de ley destinados al sistema de seguridad social en salud. Octavo, ofíciese a la Procuraduría General de la Nación para que, de considerarlo pertinente, inicie la investigación disciplinaria contra el funcionario encargado u obligado a remitir el expediente administrativo que contiene los antecedentes de la actuación objeto de este proceso. Noveno, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Décimo, fíjese como agencia de derecho la suma de 1.487.153 pesos que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda. La anterior decisión se notifica en estrados a las partes, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación que podrá ser interpuesto dentro de los 10 días siguientes. A continuación, se le concede el uso de la palabra a los señores intervinientes por si desean dejar alguna constancia o hacer cualquier otra manifestación en relación con la decisión tomada. Señor apoderado de la parte demandante. No, señor, pues yo sí conforme con la decisión, pero sí deseo interponer el recurso de apelación, el cual sustentaré dentro del término legal o lo presentaré dentro de los 10 días que da el tribunal para sustentarlo. Señora apoderada de la parte demandada. Gracias, honorable magistrado. Igualmente interpongo recurso de apelación en contra de la decisión que se acaba de proferir en este despacho, el cual sustentaré dentro de la oportunidad legal. Muchas gracias. Finalmente, vamos a verificar si se grabó adecuadamente el video y el audio correspondientes a esta audiencia. Se deja constancia, de acuerdo a lo informado por el ingeniero asistente, que efectivamente se grabó adecuadamente esta. No siendo más el motivo de esta audiencia, siendo las 11:14 de la mañana, se da por terminada. Muchas gracias.